¿Escuchan? Sí, sí, profesor, escucha. Bien. Bueno. Hoy vamos a ver o continuar con el trámite del desarrollo del proceso de la bolilla de unidad temática 15, relacionada a lo que veníamos viendo del proceso ejecutivo, y específicamente vamos a analizar el ejercicio del derecho de defensa del ejecutado en el marco de un proceso de ejecución. Como bien dijimos, una vez que habíamos dicho en la clase anterior, una vez que el ejecutado recibe la diligencia, que sabíamos que era el mandamiento de intimación de pago, embargo y citación para poner excepciones, a partir del momento en que recibía Micaela Olmos, ¿puede ser? Sí. Sí, te escucho, Micaela. Yo tenía una duda de la clase pasada cuando... ¿me escuchan? Te escucho. Sí, sí, perfecto. De la clase pasada cuando hablaban de la ampliación de la sentencia, o sea, una vez que ya se dictó la sentencia, que se podía ampliar. ¿Por cuánto tiempo? O sea, porque no puede ser indefinido eso. No, la sentencia se puede ampliar hasta el momento ya de cuando está en condiciones de subastar los bienes. Cuando ya subastaste los bienes, ahí se termina la posibilidad de hacer extensiva la sentencia. Por lo tanto, ahí se te cortó el crédito. Si tenías, por más que, digamos, el importe resultante, hasta el momento de que vos pudiste eventualmente subastar los bienes de la naturaleza que fueren, con el producido eso te cobraste y ahí se terminó. Si no, estaríamos, ¿hasta cuándo? ¿Me explicó? Sí, y después habías dicho que no se podían plantear excepciones, digamos, pero que tampoco había una privación del derecho de defensa, porque sí podías plantear excepciones respecto de los periodos posteriores, ¿no? Sí. Esas ¿Cómo se configura excepciones, eso? ¿Cómo se hace? claro. Mediante un traslado, se corre traslado al ejecutado a efectos de que acompañe recibos que acrediten la extinción de la obligación respecto a esos nuevos periodos que se pretenden ampliar, y en ese caso se le da la posibilidad de ejercitar el derecho de defensa, por más que técnicamente no se hable de posibilidad de oponer excepciones, pero sí puede ser válidamente y corresponde que haga valer su derecho constitucional de defensa en juicio, articulando, acompañando recibos o los instrumentos que acrediten la extinción de la obligación que se le pretende ampliar. ¿Está? Claro, pero no son las defensas que puedo poner, no son las del 542, ¿no? ¿O sí? No, en realidad no porque ya son las que acrediten el pago, porque lo que estás haciendo vos es ampliar una sentencia y en principio son las defensas ya, por ejemplo, que si vos tenías la de 542, ya la incompetencia ya no la podés arguir. Sí, eventualmente, no sé cuál otra podría llegar a encuadrar, pero en principio la que dice el código, que es lo que vos podés hacer, es acreditar, es el pago específicamente, ¿me entendés? Como que vos extinguiste esa obligación que se te pretende ampliar. Claro, ahora sí. Gracias. No, por favor. Bueno, entonces a partir de allí comienza a correr el plazo para que el ejecutado, a partir de la intimación de pago, haga valer su derecho de defensa, para el cual tendrá un plazo de 5 días, y dentro de dicho plazo podrá hacer valer todas aquellas defensas que dentro del limitado marco de un proceso de conocimiento
de un limitado margen de conocimiento de un proceso de ejecución se le permite. Saben que acá, en el marco de un proceso ejecutivo, no se pueden discutir la causa de la obligación, o sea, las cuestiones relativas a por qué se formó el título, cómo se lo constituyó, todos los antecedentes o la causa de por qué se lo suscribió, todas aquellas cuestiones que se refieren a la causa de la obligación, eventualmente, y que se encuentran vedadas en el marco de un proceso ejecutivo, podrán válidamente articularse en un proceso de conocimiento ulterior, pero no dentro del limitado margen que tiene el proceso ejecutivo. Bueno, entonces, a partir del momento que recibe el mandamiento de intimación de pago, el ejecutado puede presentarse en el marco del juicio ejecutivo y dentro del plazo de 5 días hacer valer aquellas excepciones que están consagradas o contempladas en la manda ritual, en el artículo 542, incluso las del 543 del Código Procedimental, que ahora es lo que vamos a tratar y desarrollar. Todas las excepciones que tenga el ejecutado y que quiera, y que se considere con derecho a plantear, las tiene que hacer en el mismo acto, o sea, todas dentro del plazo de 5 días. Incluso, si tuviera que plantear la excepción de prescripción, también tiene que hacerla valer en ese acto, en ese mismo momento, dentro del plazo de 5 días, ya que si bien el código habla que la excepción de prescripción se tiene que plantear en la primera presentación, en realidad, si no planteó la prescripción dentro del plazo de 5 días que tiene para poner excepciones, y después se presenta después, por más que sea esa la primera presentación que haga el ejecutado en el marco del proceso ejecutivo, eso no significa que lo habilita para que en ese estadio plantee la excepción de prescripción. Ya la etapa le quedó cerrada. O sea que todas las excepciones, incluso las contempladas en el 543, que ya técnicamente no es hablar más de excepciones, porque no se refieren tanto al título, las del 543, sino a la regularidad del proceso ejecutivo, todos se tienen que hacer valer dentro del plazo de 5 días de, ¿cómo se llama? De haber sido intimado de pago en el domicilio por parte del deudor. Bien, bueno. Saben que las excepciones obviamente se tienen que articular o poner en forma clara y concreta, o sea, se debe dar una denominación clara de cuál es la excepción, independientemente de que el juez, en virtud del principio iura novi curia, o sea, que los jueces saben el derecho y que tengan la posibilidad después de, en base al planteo que ustedes le hagan, encasillarla en la normativa jurídica aplicable. Lo importante es que ustedes le den el nomen iuris adecuado, o sea, el nombre adecuado, que la relaten bien en base a los antecedentes que ustedes la formulan en cuanto a los antecedentes fácticos y en cuanto a los antecedentes jurídicos. Eso no significa que si ustedes plantearon una excepción y le dieron una terminología adecuada, inadecuada, mejor dicho, eso les ve de la posibilidad de su tratamiento. No, el juez, por eso, en virtud del principio de iura novi curia, también puede hacer una corresponde que haga un reencauce o la recalifique de la forma que él considere en base a la norma y cuál es en base a la plataforma que ustedes expusieron, y le dé el nomen iuris adecuado, o sea, la terminología adecuada. Pero es importante que ustedes también sepan qué es lo que están planteando y lo digan con claridad técnica y jurídica cuál es la excepción que están haciendo ahora. ¿Qué pasa? Si el juez ve que ninguna de las excepciones planteadas se encuentran dentro de la enumeración legal, o sea, la que prevé el código, o no se hubieran opuestas, o no habían sido opuestas en forma clara y concreta, lo habilita a rechazar in limine, o sea, sin sustanciación, la ejecución. Caso contrario, si el ejecutado en el plazo de 5 días, no hubiera opuesto ninguna excepción
a la viabilidad del juicio ejecutivo, no hubiera puesto ninguna excepción, el juez debiera dictar sentencia de trance y remate. No obstante, ustedes se acuerdan que el juez, al momento que recibe el título ejecutivo, o sea, cuando se promueve la ejecución, él realiza un examen de admisibilidad de ese título. ¿Se acuerdan que habíamos dicho y veía si se reunían los presupuestos procesales que hacen a la constitución válida de cualquier tipo de proceso? Esto llámese en cuanto a la competencia, si él es competente, vamos a ver a qué competencia, porque después cuando vemos lo de competencia vamos a ver si al margen de ser incompetente puede o no, pero en principio si es una competencia en razón del valor o del grado, que son competencias o competencias en cuestiones que van más allá de lo patrimonial, extrapatrimoniales, en ese caso se le impone al juez declararse en forma oficiosa incompetente. O, por ejemplo, si ve que no hay capacidad de las partes, o que el título no reúne las condiciones de exigibilidad que establece el 518, todos los requisitos para que sea un título ejecutivo, en principio lo que debiera el juez es rechazar de entrada e elimine la ejecución, la pretensión ejecutiva. Pero no obstante, si el juez prima facie advirtió de que estos recaudos, ¿por qué? Porque si los advirtió prima facie, es decir, vio que en principio se daban los recaudos, o sea que se trataba, para proceder ejecutivamente, ¿qué tenemos que tener? Conforme al 518. Una deuda dineraria, líquida, fácilmente, o líquida de dinero, dineraria, líquida o fácilmente liquidable, y exigible, es decir, se debiera encontrar en mora el deudor. Si no obstante, este examen que hizo el juez a la hora de recibir el título ejecutivo y despachó el mandamiento, si el ejecutado, al momento de oponer excepciones no lo hizo, o sea, no puso ningún tipo de excepción a la viabilidad de la pretensión ejecutiva, ello no significa que al juez se le vedó la posibilidad de efectuar un nuevo estudio, sino que se le impone que al momento de dictar sentencia, pueda eventualmente, se advierte la ausencia de algún presupuesto procesal insalvable, que rechace obviamente la ejecución, aún sin que hubiera ningún tipo de articulación por parte del ejecutado. ¿Está? Bien. ¿Cuáles son las excepciones o las posibilidades, sí, las defensas o excepciones que puede plantear el ejecutado dentro de este limitado marco cognitivo o cognoscitivo que tiene el proceso de ejecución? Por un lado tenemos la excepción de incompetencia, prevista en el 542, inciso primero. Luego tenemos la falta de personería. Cuando habla de la falta de personería, se refiere a la parte de falta de personería en el ejecutante, en el ejecutado, o dice, o en sus representantes legales, ya sea por carecer los primeros de capacidad civil, o sea, se refiere a las partes, para estar en juicio, o en el caso de los representantes, por carecer de representación suficiente, es decir, por no tener poder, o por ser el poder que se les otorgó en forma insuficiente. Esto, bueno, acá estamos en cierta manera de la misma forma que cuando veíamos la excepción en el marco de los procesos de conocimiento, hasta acá. Después, también otra de las excepciones que prevé es la litipendencia, la otra la falsedad o inhabilidad de título, la otra es la de prescripción, la otra la de pago, que puede ser total o parcial, después la compensación, después la quita, espera, remisión, novación, transacción, conciliación o compromiso documentado, la cosa juzgada y la excepción de nulidad, que es la que está prevista en el 543 y que la vamos a ver después aparte. Acá ustedes lo que tienen que saber que no existe diferencia entre las defensas previas, o sea, entre las excepciones previas y las defensas de fondo. ¿Se acuerdan que cuando nosotros vimos los procesos de conocimiento, que en el marco del proceso de conocimiento, por ejemplo, en sus variables, por ejemplo, en el juicio sumarísimo no, porque no eran admisibles las excepciones de previo y especial pronunciamiento.
Pero en un proceso de conocimiento sumario, ustedes tenían que, las defensas de fondo, articularlas en el escrito de contestación de demanda. Y en el mismo acto, si tenían excepciones previas, hacerlo. Pero nada más que acá en el proceso de conocimiento sumario, tanto las excepciones se oponían y se planteaban conjuntamente con la contestación de demanda. En cambio, en el proceso ordinario, ¿se acuerdan que se daba la posibilidad que dentro de los primeros 10 días del plazo para contestar la demanda se opusieran todas las excepciones de previo especial pronunciamiento, contando con 5 días más para contestar la demanda? Bueno, acá, en el marco del proceso ejecutivo, no existe ningún tipo de desdoblamiento. Toda excepción, en realidad acá como no hay técnicamente una contestación de demanda, sino que simplemente hay una posibilidad defensiva, pero esta posibilidad defensiva es muy limitada y se haya estrictamente referenciado a todas aquellas defensas que la normativa procedimental establece como vía de excepciones, todo se debe hacer en el mismo acto, al momento de contestar la ejecución. Al momento de contestar la ejecución, ustedes van a plantear todas aquellas excepciones que la normativa procedimental pone a su alcance. Hasta incluso hay algunas que, si bien no están reguladas dentro del 500, y sabemos que es una numeración taxativa la del 542, pueden hacerse valer a través de la invocación de otra, como por ejemplo de la inhabilidad de título. Cuando se da, cuando por ejemplo ustedes, un supuesto clásico es cuando, acá ven que en el 542 no tenemos regulada la falta de legitimación para obrar. La falta de legitimación para obrar en el ejecutante o en el ejecutado, es ser titular de la relación jurídica sustancial, es decir, ser titular de ese título ejecutivo como acreedor, o ser, si no, directamente no tiene sentido seguir un juicio adelante cuando no es titular de esa relación jurídica. Pero nada tiene que ver esto con la capacidad, ni nada tiene que ver con la representación. O sea, no confundan la falta de legitimación para obrar en el ejecutante o en el ejecutado con la falta de personería. ¿Eso lo tienen claro? ¿Todos? Si nadie me hace una pregunta, continúo. ¿Lo tienen claro? Sí, sí, bien. Bueno, o sea, eso les quiero que quede bien, que no se lo confundan. Acá, en el marco del proceso ejecutivo, no tenemos la posibilidad, o sea, no está regulada la posibilidad de plantear la falta de legitimación para obrar, como sí la tenemos en los procesos de conocimiento. Pero eso no impide a que la hagan valer. ¿Y cómo la hacen valer? Ahí recurren a invocar la excepción de inhabilidad de título. Es decir, plantean la excepción de inhabilidad de título y a través de la misma demuestran que el ejecutante, quien que ejecuta, no es titular del crédito, o quien es ejecutado, en este caso ustedes, no son los verdaderos deudores. Entonces, no hay legitimación activa para llevar adelante esa pretensión ejecutiva por parte del ejecutante, o no hay legitimación pasiva para llevar adelante la ejecución contra ustedes, que en este caso revestirían el carácter de deudores. ¿Bien? Entonces, la vía para canalizarla, como bien les digo, es a través de la excepción de inhabilidad de título. Otra de las cuestiones, por ejemplo, que se hace o que se recurre a la excepción de inhabilidad de título, es cuando se plantea, por ejemplo, se cuestiona la tasa de interés pactada en el título. En este caso, como se cuestiona la tasa de interés pactada en el título, acá habría una especie de inhabilidad parcial, pero ello no significa que la ejecución no continúe. La ejecución va a continuar. Lo único que se va a hacer es se va a hacer lugar a la excepción de inhabilidad de título en forma parcial, y se va a reducir la tasa de interés o se la va a fijar dentro de una situación compatible con la moral y las buenas costumbres y criterio jurisprudencial y doctrinario vigente. Se lo va, y la ejecución igualmente va a continuar. Y otros supuestos de inhabilidad de título que también se recurre a esta excepción por no estar prevista es cuando se pretende desnaturalizar al proceso ejecutivo, es decir, se pretende ejecutar, por ejemplo, un pagaré de consumo cuando en realidad debiera haberse recurrido con lo que establece la ley de derecho del consumidor, y no encuadrar un pagaré como un pagaré liso y llano, cuando en realidad lo que está demostrando es la existencia de un consumidor. Bien.
¿Cómo se configura y cómo es el trámite de la excepción de incompetencia? ¿Cuál es, primero, lo tenemos que preguntar, el juez competente para entender en el marco del proceso ejecutivo? Acá nos remitimos a lo que establece el artículo 5, inciso 3, de la manda procedimental, en cuanto establece que la reclamación de la vía ejecutiva corresponde ante el juez en que deba cumplirse la obligación. O sea, el juez competente para entender en la demanda ejecutiva es el lugar donde deba cumplirse la obligación, es decir, donde debe realizarse el pago. O, en su defecto, a elección del ejecutante, o sea, del actor ejecutante, cuando hablamos del juicio ejecutivo, el domicilio del demandado o el lugar del contrato. Siempre en este último supuesto, en el caso de que el demandado se encontrara accidentalmente, aunque sea al momento del lugar de la notificación. Acá se aplican las normas del artículo 5, inciso 3. En primer lugar, el lugar de cumplimiento de la obligación, o sea, el lugar de pago, o en su defecto, a elección del ejecutante o del actor, el domicilio del demandado o el de celebración del contrato. Siempre y cuando, al momento de la notificación, el demandario, aunque sea, se encontrare circunstancialmente o accidentalmente en dicho lugar. Ustedes saben que, como les dije hoy cuando arrancamos, la competencia, por razón de la materia, por razón del grado y por razón del valor, y en cuestiones extrapatrimoniales, es improrrogable. Eso ya lo vimos cuando vimos competencia, cuando arrancamos el inicio de la cursada y hablamos de competencia. Sabemos que la competencia en razón del grado, del valor de la materia o en cuestiones extrapatrimoniales es improrrogable. ¿Esto qué quiere decir? Que el juez, si el juez advierte que se promueve una ejecución y que no es competente en razón de la materia, en ese caso él y tiene la obligación de declararse incompetente en forma oficiosa. Es decir, lo obliga la ley a que se declare incompetente. ¿Por qué? Porque no puede ser prorrogada, es de orden público, en ese caso la competencia. Ahora bien, cuando estamos frente a cuestiones exclusivamente patrimoniales, la competencia territorial o incluso la federal en razón de las personas puede ser prorrogada. Entonces, en ese caso, ¿qué pasa? Si se promueve una ejecución y el juez ve de antemano, pero yo no soy el competente, porque este lugar no es el lugar de pago. El lugar de pago es Bahía Blanca, no es acá Mar del Plata. Acá le chingó. Pero en este caso, como es una cuestión estrictamente patrimonial y es una competencia territorial, él no puede inhibirse de oficio. Porque se acuerdan cuando vimos que los jueces, la prórroga de la competencia puede operar variamente ya sea por pacto foro prorrogando, o sea, cuando las partes de común acuerdo acuerdan someterse a la competencia de un determinado juez, o cuando, por ejemplo, por una actitud del ejecutante o del ejecutado, van y dirimen su controversia ante un juez que en principio resultaría incompetente. Pero si una competencia, por eso le digo, de índole exclusivamente, estamos refiriendo a una competencia en cuestiones exclusivamente patrimoniales, y nos estamos refiriendo a la competencia territorial, es totalmente válida a que pueda ser prorrogado. Entonces, al momento de recibir la ejecución y el juez advertir de que en principio es incompetente, no puede declararse incompetente, sino que debe correr traslado y esperar a ver cuál es la actitud del ejecutado. Si el ejecutado, a la hora de contestar las excepciones, plantea la incompetencia, ahí sí tiene la carga y el deber de así declararlo y apartarse del conocimiento de la causa. Pero si el ejecutado viene y plantea cualquier otro tipo de excepción, o directamente ni se presenta, o se presenta y constituye simplemente domicilio, pero no cuestiona la competencia del juez, el proceso sí tiene que seguir, porque es una especie de
asentimiento, o sea, aceptó la prórroga de la competencia en forma tácita. ¿Esto queda claro? ¿Alguna duda? Bueno, perfecto. ¿Qué pasa entonces, por ejemplo, si estamos frente a si en la ciudad de Mar del Plata se ejecuta un cheque que fue firmado en la localidad, la localidad de Buenos Aires, de Capital Federal, se ejecuta un cheque que el lugar de pago era un banco de la ciudad autónoma de Buenos Aires, contra un ejecutado que también tenía el domicilio en la ciudad autónoma de Buenos Aires, pero viene y se ejecuta acá en Mar del Plata. El juez que recibe la ejecución de antemano no puede declararse incompetente, porque es una cuestión patrimonial y lo que está haciendo una prórroga territorial. Entonces, en este caso, está habilitado por el artículo 1 de la manda ritual. En ese caso, tiene que esperar cuál es la actitud que asume el ejecutado. En ese caso, él no puede declararse incompetente de oficio, por más que advierta de que, diciendo esto es pan comido, viene el abogado a la otra parte y lo primero que lo va a hacer, bueno, tiene que agarrar y dejarlo. Que a ver cuál es la actitud del demandado. ¿Por qué? Porque el demandado puede hacer uso de su facultad de prorrogar en forma tácita la competencia. Y esto está autorizado por la normativa ritual, entonces el juez no puede declararse incompetente de oficio. ¿Está claro? Bien. Después tenemos como otra de las excepciones que establece la normativa procedimental, es la falta de legitimación, la falta de personería, la de 542, inciso segundo. La falta de personería dice en el ejecutante, en el ejecutado o en sus representantes, por carecer los primeros de capacidad civil, o sea, cuando las partes carecen de capacidad civil, o cuando los letrados, o sea, los abogados que asisten a las partes, carecen de representación suficiente, o sea que el mandato, en cuya virtud pretenden hacer representar al ejecutante, no es válido o no tiene facultades para representarlo en ese tipo de proceso. Entonces, la forma de articular es la falta de personalidad, pero que comprende dos, por eso le digo, en cuanto se refiere a la capacidad de las partes, y lo que se refiere al tema de la capacidad de las partes, la representación de los letrados que las hacen. Y reitero una vez más, y no se la confundan esta excepción, con la falta de legitimación por obrar, que esa se hace valer a través de la inhabilidad ética. Otras de las excepciones que establece y que pone al alcance del ejecutado la manda ritual es la litispendencia. Como regla general, solo se puede plantear la litispendencia propia. ¿Esto qué quiere decir? Cuando tenemos un juicio ejecutivo seguido entre las mismas partes con relación al mismo objeto y con relación a la misma causa. Solo en principio esa es el único supuesto que habilita al ejecutado para plantear la excepción de litispendencia. Bien, no lo habilitaría en principio a plantear, salvo en supuestos excepcionales, cuando el ejecutado dice que hay un proceso de conocimiento, cuando hay un proceso de conocimiento seguido entre las mismas partes, pero con relación a la misma causa y objeto. En principio no, porque ¿qué es lo que se hace si no? Si esto se permitiera así, lisa y llanamente, y plantear la litispendencia, se desnaturalizaría la esencia del proceso ejecutivo. Es decir, la celeridad que se busca imprimir a un marco de un proceso ejecutivo quedaría desvirtuada y por lo tanto por cualquier ejecutado que plantee un juicio de conocimiento, por el solo hecho de plantearlo, ordinariza el proceso y se pierde toda esta posibilidad tan expedita que se tiene a través del juicio ejecutivo de recuperar un crédito que está en estado de mora. Bien, pero no obstante ello, si bien en principio lo único que se recepta o que se autoriza es la litispendencia propia,
varias cámaras de varios departamentos judiciales, entre ellas también la Cámara de Apelación de Mar del Plata, han hecho lugar o han hecho lugares a esta excepción, o sea, cuando existe un proceso de conocimiento entre las mismas partes con relación a la misma causa y en relación al mismo objeto en debate en el proceso ejecutivo, pero en situaciones muy excepcionales, muy excepcionales. Ustedes van a ver que en el trabajo que no sé si fue cargado ya a la página, yo trato de seguir un poco los lineamientos de eso para no irme fuera de lo que más o menos doy, por eso es que en el trabajo que subimos a la página es bastante, en mi caso trato de ser bastante amplio y exhaustivo para que tengan la mayor cantidad de recursos disponibles a su alcance para ir viendo los puntos que yo voy desarrollando de la unidad temática que me ha sido asignada. Y ahí se van a encontrar con algún fallo que, por ejemplo, es cuando, por ejemplo, se promueve un juicio de ejecución de alquileres. Un juicio de ejecución de alquileres obviamente tramita por la vía ejecutiva. ¿Pero qué puede ser? Que el ejecutado, o demandado en el juicio, del juicio de ejecución de alquileres, haya promovido un juicio de consignación. Es decir, el solo hecho de que haya promovido un juicio de consignación lo habilita sin más, a plantear la excepción de litipendencia y en cierta medida hacer acumular ese proceso ejecutivo al proceso de conocimiento y en cierta medida ordinarizarlo. En principio no, la regla es que no. No obstante ello, cuando se entiende que cuando el juez evalúa que la demanda de conocimiento que se planteó el deudor, fue por ejemplo, refiriéndonos al juicio de ejecución de alquileres, la demanda no estaba en mora, demuestra de que no estaba en mora, en principio, demuestra de que lo promovió a esa demanda de consignación con anterioridad haber sido intimado de pago, y que el monto resultante de la consignación es prácticamente coincidente con la deuda que se le ejecuta, entonces el juez está diciendo, bueno, acá hay un cierto grado, un cierto viso de seriedad. No es que lo que está haciendo el ejecutado es tendiente a dilatar un proceso de ejecución, sino que lo que está demostrando, promovió el juicio de consignación, esto lo hizo con anterioridad y lo notificó con anterioridad haberse promovido el juicio, haberse promovido o haberse hecho la intimación de pago. Los montos consignados prácticamente responden a la creencia que le reclama el ejecutante, demuestra que en principio no estaba en mora y que en cierta medida trató de alguna manera de intentar de que el ejecutante le recibiera los pagos y acredita que el ejecutante fue renuente o y no que se los quiso recibir. Entonces hay bastante un grado de seriedad en ese marcado proceso de conocimiento que demuestra de que ¿para qué voy a llevar un juicio ejecutivo adelante y no voy a hacer lugar a la excepción de litispendencia cuando acá hay un cierto grado de coherencia, de seriedad en el planteo? Entonces, voy a estar en riesgo quizás de encontrarme frente a sentencias contradictorias, porque una cosa que se diga en el proceso de conocimiento, que por ahí se hace lugar a la consignación, y en el juicio ejecutivo que se manda a llevar adelante la ejecución. Bueno, en esos supuestos excepcionales, por eso le digo que habilita hacer lugar a la excepción por más de que no estemos en presencia, de una litipendencia propia, o sea, de una triple identidad de sujeto, objeto y causa, y en cierta medida habilita a que los procesos se acumulen, y que por lo tanto se recepte la excepción de litipendencia. Bien, fallo que pueden encontrar ahí, bueno, lo van a ver, no hace falta que yo se lo diga, pero está Siriza Eduardo contra Consorcio Guarino sobre consignación, que es de la Sala 2 de Apelaciones de Mar del Plata. Después también hay un plenario Casanelli, que está un plenario de las cámaras de apelación, de la Cámara de Apelación por parte de las salas que integran la sala de la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata. En ese fallo de Casanelli se hizo lugar, o se acogió una medida de no innovar,
en cuya virtud se impidió que se promoviera o habilita a que no se promueva o se lleve adelante o se continúe con un juicio ejecutivo cuando el ejecutado o deudor demuestra que ha promovido un juicio ordinario en el cual pretende la revisión de la cuenta corriente. En ese caso, se habilita el trámite, el acogimiento de la cuestión de litipendencia. Bien, ¿qué pasa si se hace lugar a la excepción de litipendencia? O sea, cuando estamos frente a una litipendencia propia, triple identidad, o sea, hay dos juicios idénticos, calcados. Entre uno, no sé por qué, lo promovió dos veces. Uno en Bahía Blanca, lo promovió y después dijo, nada, mira, lo voy a seguir en Mar del Plata porque me queda más corto. Es medio ilógico que ocurra. O puede ser que, a ver cómo puede ser que ocurra, un supuesto que se me ocurre a mí, bueno, el ejecutado vivía, o tenía su abogado, promovió con un abogado, después se peleó con el abogado, pero no obstante el abogado tenía el título en su poder porque promovió la ejecución, pero pidió el desglose, vino y le devolvió el título al actor, se peleó. Va a haber otro abogado y no le dice nada al otro abogado, como por vergüenza, si no le voy a decir al abogado que ya fui a ver otro abogado, no le digo nada. Entonces va este abogado y promueve un nuevo juicio ejecutivo. Entonces, en ese caso, cuando el deudor es notificado o intimado de pago, ahí está habilitado para plantear una excepción de litispendencia, que en este caso sería litispendencia propia, porque estamos relacionados a la misma parte, a la misma causa. Es un supuesto que se me ocurre que, en principio, porque sería medio ilógico que alguien promueva dos juicios por el mismo proceso entre distintos jueces, o dos veces. ¿Bien? Bien. Declarada procedente la intendencia de una sociedad, o sea, cuando hay dos procesos idénticos, hay que ordenar el archivo de juicio iniciado con posterioridad. Y si se trata de la independencia por conexidad, o sea, porque es una impropia, el juez va a remitir al expediente que intervino en el primer proceso que tuviera en estado más avanzado. Bien. ¿Alguna pregunta de la cuestión de la independencia? Bueno, continuamos con la otra excepción, que es la excepción de falsedad o inhabilidad de título. La excepción de falsedad puede ser absoluta o puede ser relativa. ¿Cuándo es absoluta? La excepción de falsedad es absoluta cuando la firma que se le atribuye al deudor no es de su autoría. Entonces estamos frente a una falsedad absoluta. A mí se me atribuye la firma de un crédito, de un documento, en el cual yo no lo firmé. Entonces la falsedad es absoluta, tanto del contenido como de la firma. Ahora bien, puede ser que sea relativa. ¿Y cuándo es relativa? Cuando no obstante la firma le pertenece al ejecutado, es de su autoría, existen enmiendas, existen interlineados, existen tachados y borraduras y agregados con respecto a números, a guarismos, a fechas o algo que demuestran que hay una falsedad de ese instrumento. Por más que la firma sea mía, existen estos que demuestran que existe una falsedad del título. Saben que en el proceso ejecutivo no se puede discutir la causa, o sea, todo aquello que rodeó al título en la etapa de formación, nada se puede discutir. No puede discutir la causa de la obligación, eso sépanlo porque es clave que lo sepan. Todas las irregularidades que hayan afectado al proceso de formación del título no se pueden cuestionar, arguir ni plantear en el marcado trámite limitativo cognitivo del proceso de ejecución. Pero ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo tuve un reconocimiento de la firma? O sea, yo reconocí la firma en la etapa preparatoria de la vía ejecutiva, reconocí la firma. Pero, ¿qué pasa? Después advierto que el documento, la firma es mía, pero el documento está adulterado. Al momento de que se me hace, o sea, primero se prepara la vía ejecutiva, vengo y reconozco la firma. Al momento de que se me intima de pago, y yo me tengo que presentar, eventualmente si quiero, a oponer excepciones, puedo oponer excepción y también puedo oponer la de falsedad, independientemente de que haya reconocido la firma en la etapa de preparación de la vía ejecutiva.
incluso aunque haya reconocido un reconocimiento expreso de la firma. ¿Por qué? Porque yo reconocí la firma. No obstante, ello no significa de que yo reconocí la firma, no pueda arguir de falso y de redarguir a través de la excepción de falsedad ese documento cuando hay enmendaduras, tachados, agregados, interlineados que demuestran de que ese título fue adulterado. ¿Está claro? O sea, el hecho que reconozca la firma no significa que me vede o que me quede vedada la posibilidad al ejecutante de plantear este tipo de falsedad que sería una especie de falsedad relativa. ¿Bien? Obviamente que sobre quien opone las excepciones es sobre quien pesa la carga de probar esas irregularidades. Ahora bien, la excepción de inhabilidad de título, ¿a qué se refiere? Se refiere la inhabilidad de título a la ausencia o a la deficiencia de los recaudos formales extrínsecos del título. Es decir, ¿cuándo resultaría viable o cuándo se tornaría en cierta medida planteable para que después pueda tener acogida y reconocimiento de la excepción de inhabilidad de título? Cuando el título no contiene los elementos esenciales que se indican en el 518. Es decir, ¿cuándo resultaría viable la excepción de inhabilidad de título? Cuando se pretende ejecutar o lo que se persigue en llevar adelante en la ejecución no es un crédito en dinero, líquido, fácilmente liquidable o exigible. Cuando no reúne los requisitos del 518, se torna viable el planteamiento de la excepción de inhabilidad de título. ¿Bien? Y otro es cuando no se trata, lo que se pretende ejecutar, no se trata ninguno de los supuestos enumerados en el 521 o en el 522. Es decir, ninguno de los títulos allí consagrados es el que se pretende ejecutar en el marco de ese proceso. En ese caso, lo que la ley habilita es al planteamiento de la excepción de inhabilidad. ¿Bien? También, como ya les dije, a través de la inhabilidad pueden hacer valer también la falta de legitimación para hablar, ya sea en el ejecutante o en el ejecutado, por no ser titular de esa relación jurídica sustancial, que en este caso sería por no ser titular o no ser sujeto pasivo para ser reclamado, de objeto de reclamo en el juicio de ese ejecutivo, ni que el actor se pueda arguir ese derecho. Entonces hay falta de legitimación. En el caso de ejecución de expensas, que es otro de los supuestos de viabilidad del proceso ejecutivo, se ha admitido que el ejecutado plantee la inhabilidad de título, fundado en que en el título en ejecución, de que en el título que se trae para ejecutar en el marco del proceso, se consigna una deuda global. Entonces, o sea, no hay una diferenciación de los periodos adeudados por expensa ni de los intereses, sino que, por ejemplo, ponen, se deben en conceptos de enero a diciembre, más los intereses, la suma de tantos pesos. Eso habilita al planteamiento de la excepción de inhabilidad de título. Eso es un fallo que se dictó a partir del consorcio de copropietarios Complejo Habitacional 9 de julio contra empleados de comercio, un plenario del año 2012, que ustedes lo van a ver en la cátedra que yo, en la clase que yo seguramente han subido a la página. Pero lo que tienen que saber es que cuando se ejecutan expensas y se consigna una deuda global, o sea, total, sin consignar los periodos efectivamente adeudados y los intereses aplicados, sí habilita a hacer un planteo de inhabilidad de título. O sea, para poder cuestionar eso, tienen que recurrir a la excepción de inhabilidad de título. ¿Bien? Otra... bien. Puede ser que no hayan subido al campus esto, seguramente lo van a subir, porque quizás faltaba un temita agregar a la cátedra, que hoy lo hizo saber el titular, y por ahí no lo ha querido subir para hacerlo completo, pero ya lo van a tener brevemente subido a la página, porque está todo el tema que le estoy diciendo, está todo desarrollado. Otra de las excepciones que puede plantear el ejecutado al progreso de la ejecución es la prescripción. ¿Qué es la prescripción? Ustedes saben que la prescripción es el modo de adquirir un derecho o librarse de una obligación por el transcurso del tiempo. Ese es lo que se regula como el instituto de la prescripción. ¿Y cuándo
resulta viable o procedente la excepción. Cuando han transcurrido los lapsos o los plazos que establece la ley de fondo, sin que se hubiese ejercitado la facultad de reclamar judicialmente esos derechos. Cuando se dejó pasar por el transcurso del tiempo la posibilidad de ejecutar un determinado crédito y pasó el plazo establecido por ley, se pierde por prescripción. En ese caso, si el ejecutado es intimado de pago, dentro del plazo de 5 días que tiene para oponer excepciones, tiene que alegar la prescripción. Y cuando alega la prescripción no es que solo puede venir y decir, solicito que planteo la excepción de prescripción, solicito que se declare prescripta la obligación. Así se tiene que hacer un relato de cuáles son los antecedentes, de por cuál ustedes sustentan de que la obligación está prescripta y medianamente cuál es el marco normativo que sustenta ese planteo, ¿bien? No es que así se pueden tirar y decir que está prescrita y usted resuélvalo. Tiene que haber una cierta argumentación técnica jurídica sobre el planteo que ustedes esbozan. Si existen, en principio, si existen hechos controvertidos respecto al planteo de la prescripción, o sea, puede ser que yo planteo la prescripción, y para plantear esta prescripción se requiere la apertura de prueba, bueno, corresponde al ejecutado la carga de la prueba de aquellos hechos en los cuales alegué que por cuál operó la prescripción. Pero pongámosle que el ejecutante alega hechos interruptivos o suspensivos de la prescripción. En ese caso, cuando se le corre traslado de la excepción de prescripción, es a él quien, en ese caso, tiene que ofrecer la prueba para alegar esos hechos impeditivos suspensivos o interruptivos de la prescripción. ¿Qué quiero decir con esto? Que quien alega la prescripción es el ejecutado y tiene prueba para demostrar de que la obligación está prescripta, es a él a quien le corresponde acompañar y ofrecer la prueba pertinente. El ejecutante, como ya les dije, no tiene que ofrecer ningún tipo de prueba en principio, porque se presume que su título es integral, es completo y no tiene que ofrecer ningún tipo de prueba. Si el ejecutado es quien plantea la prescripción, es él quien tiene que ofrecer la prueba. Pero si esa prueba, por ejemplo, en este caso, lo que él plantea es la prescripción, y me corren traslado acá, a mí, que soy el ejecutante, y digo, sí, así pareciera que está prescripta, pero hubo actos interruptivos de la prescripción o suspensivos que son estos y estos. Entonces yo en ese caso, que soy el ejecutante, ahí se me impone a mí, al momento de contestar esas excepciones, ofrecer el material de prueba para demostrar que existió algún acto interruptivo o suspensivo de esa prescripción que alegó el ejecutante. ¿Está claro? Sepan que las diligencias preparatorias del juicio ejecutivo y las actuaciones judiciales tendientes a obtener medidas cautelares interrumpen el curso de la prescripción. Y acuérdense que conforme lo reglado por el artículo 2553 del Código Civil, establece que solo se va a poner la prescripción como excepción en los procesos de ejecución. En los procesos de conocimiento, si la obligación está prescripta, esta se tiene que articular como una defensa de fondo, es decir, en el momento de contestar la demanda. De allí que, a tenor de lo dispuesto por este artículo 2553 del Código Civil, habría quedado derogado el 344 del Código de Procedimientos en cuanto se refiere a la prescripción en los procesos de conocimiento. ¿Bien? Simplemente para que lo sepan, esto nada más. Bien. Después tenemos otra de las excepciones que se plantean, es el pago documentado. El pago documentado, como forma de plantear la excepción, el pago que es uno de los modos de extinción de las obligaciones, previsto en el artículo 965 del Código Civil. El pago documentado, entonces, es un modo de extinguir las obligaciones. Bien, entonces, por lo tanto, si yo ejecuto un crédito y el deudor
manifiesta que lo ha pagado, la excepción de pago es la vía que tiene que utilizar para repeler la pretensión ejecutiva que está incoada en su contra. Si el pago es parcial, o sea, yo digo, mira, firmé un documento por 2.000 pesos, pero yo pagué 1.200, también es viable que lo plantee, en cuyo caso, si ese pago parcial que plantea merece acogida por parte del juez, o sea, es receptado, se va a rechazar la ejecución, o sea, se va a hacer lugar a la excepción de pago por esos 1.200 pesos, y por ese importe va a ser condenado en costas el ejecutante, o sea, el actor en el juicio ejecutivo, y la ejecución va a continuar adelante por los 800 pesos efectivamente adeudados como saldo, y por esas costas va a cargar el ejecutado. Bien, eso lo establece el artículo, creo que es 556, de la manda ritual. Bien, solo son admitibles o admisibles para plantear esa excepción, los documentos emanados del ejecutante, emanados del ejecutante. ¿Qué quiere decir con ello? Que si todo recibo que yo acompaño a algo tiene que venir de la firma y de la autoría del ejecutante. ¿Con esto qué quiero decir? Que no cualquier documento que yo demuestre que, por ejemplo, hice una transferencia bancaria o un depósito por un importe, me va a favor de ese ejecutante, me va a habilitar a plantear una excepción de pago. No, en principio tiene que ser primero salvo que en la obligación se hubiere, por ejemplo, en los juicios de los consorcios, que se designa una cuenta para hacer las transferencias. En esos casos sí, pero si no, cualquier depósito que yo haga en la cuenta del ejecutante no significa que eso va a permitirme a mí plantear una excepción de pago. Para que sea válida la excepción de pago, primero tiene que venir de un documento emanado del ejecutante, de fecha posterior al instrumento en cuya virtud se procede ejecutivamente, y que en forma específica y clara surja que ese pago que yo pretendo hacer valer se refiere a la ejecución en ejecución, o sea, que diga claramente que recibo este pago en concepto de el documento suscrito en fecha tal, cuyo vencimiento, documento pagaré, operar a tal. Entonces, tiene que venir del ejecutante, tiene que ser de fecha posterior al documento, y debe referirse a la obligación que se pretende ejecutar. Eso es muy importante que ustedes lo sepan para que la excepción de pago pueda tener receptividad por parte del órgano jurisdiccional. De manera delincuente debe ser documentado. Esto de que sea documentado puede ser que esté el documento en poder del deudor o el documento de un tercero, por ejemplo, una escribanía, en cuyo caso no significa que ser documentado, que yo necesariamente para que tenga viabilidad esa excepción tenga que acompañar el documento. Puedo válidamente plantear la excepción de pago, pero decir que ese documento y ofrecerlo como prueba están en tal o cual escribanía. Y no se me imponga a mí la obligación de acompañar un documento que, si bien no lo tengo, no significa que no exista. Otra de los elementos que debe tener la excepción de pago para tener operatividad y receptividad es que el pago debe haberse hecho primero, la excepción se tiene que plantear en la oportunidad legal. ¿Cuál es la oportunidad legal para hacer valer la excepción? Dentro del plazo de 5 días de haber hecho la intimación de pago. Sin perjuicio de que si yo no lo hice y me presento después, no voy a poder plantear la excepción de pago. No obstante lo cual, si yo acompaño ese documento, puedo venir a efectos de que se me reconozca y se descuente eventualmente de la liquidación final. Y el pago también tiene que haber sido anterior a la intimación. ¿Por qué? Porque si es posterior a la intimación de pago, ya no me habilita a plantear la excepción de pago, sino que simplemente me habilita a denunciar ese pago y que ese importe se descuente o se impute a la liquidación, pero no me habilita a que yo plantee la excepción de pago. Por lo tanto, el pago debe ser anterior a la intimación de pago. Bien. Esperen un segundito, voy a agarrar un vasito de agua.
Bueno. La otra excepción que prevé la normativa ritual es la de compensación. La compensación es la defensa que se inspira en el artículo 921 del Código Civil y Comercial. Pero establece una salvedad. Para que opere la compensación, se requiere que el crédito líquido resulte de un documento, que traiga aparejada ejecución. ¿Esto qué quiere decir? Esto primero tiene que ser líquido y que traiga aparejada ejecución. Esto quiere decir que si yo tengo, por ejemplo, se me está ejecutando un pagaré por 1.200 pesos, por ejemplo, y yo manifiesto que también tengo un pagaré firmado por el ejecutante y es de 400 pesos, puedo plantear la compensación hasta 400 pesos y que se lleve adelante la ejecución por el saldo, o sea, por los 800. Pero eso, para que yo pueda plantear, se tiene que tratar de un crédito líquido exigible, o sea que también de un pagaré, que obviamente es un título de naturaleza ejecutiva, y que a su vez se encuentre vencido, porque si no se encontrara vencido o necesito recurrir a la preparación de la vía ejecutiva, no es válido plantear la excepción de compensación, porque tiene que ser, para que sea viable, un crédito líquido que resulte de un documento que traiga aparejada ejecución. Después, finalmente, tenemos la quita, espera, remisión, novación, transacción o conciliación o compromiso. Esto, al igual que el pago, cualquiera de estas excepciones que planteen, ya sea la quita, la de espera, la de remisión, la de novación, transacción, requiere una prueba documental y fundamentalmente, en el caso de quita o espera, que emane del ejecutante, donde surja alguna de estas variantes que es la que le estoy haciendo valer. La quita, ya saben lo que es. La quita es cuando el acreedor pudo haber procedido a reducir su acreencia, a limitarla, o sea, debía 1.000 pesos, pero te hice una quita en su momento de 600 pesos. Si debían 1.000 y me hiciste una quita de 600, solo podés proceder ejecutivamente por 400. Si vos, como ejecutante, procediste ejecutivamente a reclamar el importe total, a mí me habilita a plantear la excepción de quita por ese importe de 600. En ese caso es viable recurrir a esta excepción. La de espera es cuando se firmó un documento originario, pero con posterioridad el acreedor me concede un nuevo plazo para el vencimiento. En cuyo caso, si ese nuevo plazo que me concedió para el pago no transcurrió y se me ejecuta, yo lo que puedo plantear es la excepción de espera. ¿Está? Ahora, si cuando el deudor me ejecuta, que pónganse el supuesto que el deudor me ejecuta en virtud del título, no hay ninguna espera, pero me ejecuta con anterioridad a que venza ese documento. ¿Yo puedo plantear algo? A ver si alguno se da cuenta. ¿Cómo era la pregunta? Este era el supuesto en el cual yo tengo un documento que venció la fecha establecida para el pago, por lo tanto ya es exigible. No obstante ello, el acreedor me dio un nuevo plazo de 6 meses más. Si antes de esos 6 meses me ejecuta, a mí me habilita como deudor a plantear la excepción de espera, porque vos me diste un plazo más, independientemente de lo que dice el documento. Ahora bien, estamos frente a un documento que lo suscribimos en enero de este año, del 2020, y vence en noviembre de ahora del 2020. Y yo, ejecutante, lo pretendo ejecutar ahora en julio. ¿Puedo hacer algo el ejecutado? ¿Interponer la defensa de inhabilidad de título? Muy bien, correcto. En ese caso lo que se plantea es la excepción de inhabilidad de título. ¿Está claro? Perfecto. Bien. ¿Por qué? Porque faltaba uno de los requisitos del 518. O sea, la deuda no era exigible. Bien. La remisión es cuando el deudor ha remitido o ha resignado totalmente el derecho a cobrar su deuda.
La novación es cuando operó una transformación de la obligación en otra. Por ejemplo, yo tenía una deuda por alquileres y una vez que se terminó todo el tema, y agarramos y yo tenía un crédito por alquileres y pacto con el deudor de que, bueno, mira, vos me debes por alquileres, por interés y por toda la mano en coche, bueno, la sumatoria da 50.000 pesos. Para no andar con todo este barullo, firmamos un documento pagaré. Y ya directamente sabemos que lo que efectivamente vos me deudas ahora es esto. Si no me lo pagás, bueno, a este pagaré se van a adicionar intereses. Si yo, que soy el ejecutante, en vez de recurrir a la ejecución de ese pagaré, voy a la ejecución de alquileres, el ejecutado, lo que puede plantearme, es la excepción de novación. Y diciendo, bueno, pará, esa obligación que vos primigenia, que vos me pretendés ejecutar, que es el crédito por alquileres y toda la mar en coche, se transformó, novó, ¿en qué? En una nueva obligación que fue en el documento pagaré. Entonces, esa es la forma de plantear la excepción en análisis. La transacción es cuando, si el crédito ya fue exigido con anterioridad y se llegó a una transacción, que la transacción ya sabemos que es un modo de extinguir las partes en cuya virtud se hacen concesiones recíprocas y tienen obligaciones litigiosas. Entonces, se acompaña en el documento en el cual operó la transacción, es válido que mantenga la transacción. Lo mismo que la conciliación o el compromiso documental. Finalmente, lo que ustedes pueden plantear es la cosa juzgada. La cosa juzgada se parece en cierta medida a la litispendencia, se reparece a la litispendencia, ya que se trata de un juicio anterior, seguido entre las mismas partes, con relación al mismo objeto y con relación a la misma causa, pero mientras en la litispendencia el juicio está pendiente del otro juicio, en la cosa juzgada ya se llegó al dictado de una sentencia firme que pasó a notoriedad de cosa juzgada. Es decir, el juicio no está en trámite, el juicio terminó. Se dictó una sentencia con relación al mismo objeto, a la misma causa y a las mismas partes, y esa sentencia pasó a notoriedad de cosa juzgada. Entonces, es parecida, por así decirlo, a la litipendencia, pero en realidad lo que hubo acá una cosa juzgada, ya se terminó, no hay un juicio pendiente entre las partes. Hubo un juicio, pero terminó y llegó al dictado de la sentencia y esa sentencia quedó firme y consentida, por lo tanto y por consiguiente pasó a notoriedad de cosa juzgada. Bien. Bueno. La resolución. ¿Qué va a hacer el juez? El juez, en primer término, como yo dije, a tenor de lo arreglado por el 545, va a desestimar todas aquellas excepciones que no fueren las autorizadas por ley o que no se hubieran puesto en forma clara y concreta. Cualquiera sea el nombre que el ejecutado les hubiera dado. O sea, que el juez va a desechar en límite, es decir, sin sustanciación, todas aquellas excepciones que no fueren de las autorizadas por ley, o sea, las que establece el código, o las leyes especiales, o cuando no se hubieran puesto en forma clara y concreta. Si fuera, en cambio, si hubiera puesto alguna, en ese caso, ¿qué va a hacer? Va a dictar sentencia de trance y remate. Ahora, si fuera alguna de las excepciones que están establecidas en la ley y se hayan incumplido los requisitos pertinentes, va a dar traslado de las excepciones, va a dar traslado de esas excepciones ¿a quién? Al ejecutante. ¿Y cómo se materializa ese traslado? Se da el traslado por 5 días. ¿Cómo se notifica ese traslado? Ese traslado se notifica generalmente, y en todas las excepciones, salvo en una, se notifica por nota, salvo la de prescripción, que se notifica por cédula, porque así lo establece la manda procedimental. O sea, todas las excepciones, si el ejecutado por excepciones, y son algunas de las enumeradas por ley, el juez va a dar traslado de esas excepciones al ejecutante, para que se defienda de esas excepciones. ¿Por qué plazo? Por el plazo de 5 días. ¿Cómo se notifica ese traslado? En todas las excepciones se notifica por nota, salvo la de prescripción, que cuando se plantea la prescripción, ese traslado se notifica, se materializa por cédula. ¿Está claro? En cambio, si las excepciones pueden ir acompañadas, en cambio no, las excepciones pueden ir acompañadas de ofrecimiento de prueba o no. Si para aprobar esas excepciones se hubiera ofrecido prueba, y el juez considera viable
la apertura a prueba, así lo va a disponer y va a decretar la apertura a prueba de esas excepciones por un determinado plazo de prueba, por un determinado lapso. En cambio, si esas excepciones fueran de puro derecho, es decir, que para su tratamiento no cabe la producción de ninguna prueba, en ese caso se van a resolver como de puro derecho, es decir, sin apertura de prueba. Y acá no va a haber una declaración de puro derecho, sino simplemente el juez va a pasar a resolver y va a dictar la resolución dentro de los 10 días siguientes al vencimiento del plazo de poner excepciones, de contestar las excepciones por parte del ejecutante. Si hubiera dispuesto la apertura a prueba, si hubiera dispuesto, va a fijar un plazo para la producción de esas pruebas, y esa resolución de apertura a prueba, como es un auto de apertura a prueba, se notifica por cédula, a tenor del 135 y 103 de la manda ritual. Ese auto de apertura a prueba entonces se notifica por cédula a las partes. Una vez que queda firme ese auto de apertura a prueba, se va a ordenar la producción de la prueba que hubiera ofrecido eventualmente el ejecutado y en su caso el ejecutante. Una vez que se venció el plazo de prueba, el 548 de la normativa procedimental establece el examen de la prueba. ¿Y qué va a hacer? En ese caso, se va a informar al actuario, o sea, el secretario, que el plazo por el cual se abrió el juicio ejecutivo de prueba se encuentra vencido. Y se establece un plazo de 5 días para que las partes se pone el expediente en secretaría, dicen, se pone el expediente por 5 días en secretaría. Ese plazo que se pone por 5 días en secretaría no es para que las partes hagan alguna declaración, hagan una merituación de la prueba, ningún alegato, ni nada por el estilo. Es solo al efecto de que durante ese lapso digan al juez, juez, todavía no llame auto para sentencia, porque esta prueba, por esto no se pudo realizar, se encuentra pendiente, pido tal medida o cual para que se cumplimente. O también, lo que puedo plantear en ese plazo de 5 días es la caducidad de la prueba o la negligencia, porque la parte que ofreció el material probatorio no la urgió en tiempo oportuno, no hizo absolutamente nada. Entonces, ese lapso de 5 días es exclusivamente a ese solo efecto. ¿Está claro? No para alegar sobre el mérito de la prueba ni nada por el estilo, sino para que las partes puedan decir que existe alguna prueba pendiente de producción o que planteen alguna negligencia y o caducidad. Bien. Vencido este plazo de 5 días, el juez debe dictar sentencia. La sentencia, ¿qué puede determinar? La sentencia de trance y remate puede determinar que se lleva adelante la ejecución en todo o en parte, o eventualmente su rechazo, pudiendo a su vez aplicar multas por temeridad y malicia. ¿Qué pasa? Después la sentencia debe tener todas las formalidades del 163, si bien el código no habla de la forma que debe tener la sentencia, y que muchas veces la sentencia de remate, sobre todo cuando no hay apertura a prueba, y menos cuando no hay oposición de sesiones, se asemeja a una interlocutoria, en realidad debe tener todos los recaudos más parecidos a una sentencia definitiva. ¿Qué pasa? La sentencia de remate es apelable para el ejecutante, es siempre apelable. Para el ejecutante, la sentencia de remate es siempre apelable. Y para el ejecutado dice, va a ser apelable, creo que es el 542, va a ser apelable el 552. Va a ser apelable. En el supuesto de que el juez, en el supuesto del 541, dice, inciso primero, o sea, cuando el juez desestimare las excepciones por no ser las que opuso el ejecutado, no fueran de las que estaban enumeradas en la ley, o porque el ejecutado no las opuso en forma clara y precisa, es un supuesto de que habilita a apelar la sentencia. Dice, en el caso de que las excepciones hubieran tramitado como de puro derecho, y en el caso de que se hubiera producido prueba respecto de las opuestas. En definitiva, toda esta melange de palabras, lo que quiere significar es que la sentencia de trance y remate va a ser apelable para el ejecutado siempre y cuando éste hubiera puesto excepciones. En definitiva, si no puso excepciones,
no le va a ser apelable la sentencia de tras remate. Si opuso excepciones y tramitó y hubo prueba, va a ser apelable. Si opuso excepciones y fuera de puro derecho, va a ser apelable. Si opuso excepciones y el juez se las desestimó in limine, también va a ser apelable. ¿Y cómo va a ser apelable? En relación y con efecto suspensivo. ¿Está? O sea que en definitiva, para el ejecutante es apelable siempre. Para el ejecutado, siempre y cuando hubiera opuesto excepciones, que comprende todos los otros supuestos que yo les dije. Que por ahí es muy probable que se los pidan. Me dicen, bueno, ¿puedo decir cuáles son? Sí, es apelable cuando el juez hubiera desestimado las excepciones porque consideró que no eran las enumeradas en la ley o no se ocurrieron en forma clara y concreta, cuando el ejecutante también opuso excepciones y se produjo prueba, o cuando tramitaron el poder del derecho. Pero en definitiva, ¿qué es lo que quiere decir todo estos supuestos que enumera el 552? Que van a ser apelables por el ejecutado la sentencia de trance y remate, siempre y cuando hubiera opuesto excepciones. Y que hubieran tramitado como hubieran tramitado, hubieran sido desestimados por lo que hubieran sido desestimados. Si opuso excepciones, va a ser apelable. Si no, nunca va a ser apelable. ¿Les queda bien claro esto? Porque es trascendental que lo sepan. ¿Alguna duda? No, bien. Bien. Otra de las cosas que puede plantear el ejecutado, dice por vía de excepción o por vía de incidente, es la nulidad de la ejecución. ¿Y cuándo procede la ejecución? La nulidad de la ejecución. Acá, este instituto de la nulidad de la ejecución, lo que está más destinado es a salvaguardar la regularidad del proceso o del trámite del proceso de ejecución, no tanto el título en sí. ¿Por qué dice? Podrá, dentro del plazo, podrá por vía de incidente o de nulidad, por vía de excepción o de incidente, plantear la nulidad siempre y cuando, por incumplimiento de las normas para la preparación de la vía ejecutiva, siempre que en el mismo acto deposite o pusiera excepciones, o por incumplimiento de por no haberse hecho legalmente la intimación de pago, es un supuesto de nulidad. Cuando no se hizo legalmente la intimación de pago, siempre que en el mismo acto del ejecutado deposite la suma reclamada, o ponga excepciones, o por incumplimiento de las normas de la preparación de la vía ejecutiva, siempre y cuando en el mismo acto desconozca la obligación, el carácter del locatario o el cumplimiento de la condición. Es decir, ¿qué quiere decir? Que yo puedo plantear la nulidad de la ejecución, pero lo que no puedo plantear es la nulidad por la nulidad misma. ¿Bien? A esto es lo que quiere decir el código. Es decir, vos me hiciste mal la intimación de pago, pero ¿qué pasa? ¿Me la hiciste mal? ¿Está mal hecha? Sí, está mal hecha la intimación, porque no es el domicilio y tal. Te venís, te presentás, no pones excepciones, ninguna. No pagás. ¿Para qué plantear la nulidad? Está planteando la nulidad por la nulidad misma. Entonces, en ese caso, el código dice que va a proceder la nulidad de la ejecución por no haberse hecho legalmente la intimación de pago siempre y cuando en el mismo acto pague la suma que se me ejecuta u oponga excepciones, o en el caso de incumplimiento de las normas para la preparación de la vía ejecutiva, siempre que desconozca el carácter del locatario, el cumplimiento de la condición, la firma, cumplimiento de la condición o la firma, pero que en el mismo acto lo haga ellos. Si yo no hago, por más que se hubiera incumplido con las normas para la preparación de la vía ejecutiva y no planteo esto, estoy planteando la nulidad por la nulidad misma. O sea, ¿para qué quiero declarar nulo algo de lo cual no me defiendo? Es nulo por nulo mismo. Entonces, para que resulte viable hay que cumplir esto. Ahora bien, ¿qué puede pasar? Si ustedes lo hacen dentro del plazo 5 días de que fueron intimados de pago, la vía para articular la nulidad de la ejecución es por vía de excepción. Pero ¿qué pasa? Y es lo que más comúnmente ocurre, es que ustedes se enteran de todas estas nulidades mucho con posterioridad a la intimación de pago. ¿Por qué? Porque era una casa donde ustedes quizás vivían anteriormente y ustedes se habían mudado. Y después viene una persona y les dice, vos sabés que la otra vez te llegó un papel, ¿qué me llevo vos? Le llevan, le llevo un mandamiento, un juicio, ya pasó un año. Van a ver un abogado y luego dice, pero escucha, vos no vivís ahí, ¿no tenés manera de acreditar que vivís en otro lado? Sí, pues bueno, entonces pará. Acá hay que plantear la nulidad de la ejecución, porque vos no fuiste debidamente intimado de pago. Entonces,
Y aparte, no fuiste debidamente intimado de pago, y ¿querías pagar? Sí, por supuesto quería pagar. O no, pues yo ya lo pagué. Entonces, bueno, pará, que tengo que plantear la nulidad de la ejecución y en el mismo acto plantear la excepción de pago. ¿Bien? O pagar, como lo dice el código, para no caer en la nulidad por la nulidad misma. Entonces, yo me presento quizás a los 2 años, y en ese caso, ¿puedo plantearlo a través de una excepción? No. ¿Por qué? Porque el plazo para plantear excepciones se me venció que eran los 5 días. Pero ¿cómo decir? ¿Cómo los 5 días me van a correr respecto de algo que yo no tenía conocimiento? Bueno, en ese caso, yo lo voy a articular en el plazo de 5 días, pero de que yo tomé conocimiento de que vino este bendito vecino o esta persona, vino y me lo trajo a mi domicilio y me dijo que había llegado este mandamiento. A partir de ahí me corren los 5 días para plantear esta nulidad. Y ahí sí, como la hago valer, ahí sí la hago valer como incidente. O sea, planteo la nulidad, pero por vía de incidente. ¿Está claro? ¿Qué quiere decir? Que si yo planteo la nulidad de la ejecución dentro del plazo de 5 días de que fui intimado de pago, lo voy a valer por vía de excepción. Si yo lo hago con posterioridad, porque me entero mucho después de esta circunstancia, ahí lo tengo que hacer valer y plantear y arguir esa nulidad por vía de excepción. Pero siempre y cuando cumpla con estos recaudos, porque quede claro que no hay nulidad por la nulidad misma. Está claro, chicos, que esto es trascendental y es el corazón de muchas cosas que se te van a preguntar. ¿Ninguna duda? Sí. Bien. Bien. Después habla del tema de la subsistencia del embargo. O sea, ¿qué pasa si con el 544 dice, a ver, esperen un segundito. Perfecto. ¿Qué pasa si, bien, si como consecuencia favorable de alguna excepción esta de nulidad se hizo lugar a la nulidad del proceso ejecutivo, ya sea, o a la excepción de incompetencia, porque se hizo lugar a la excepción de incompetencia, y ya había trabado unas medidas cautelares? En ese caso, ¿qué pasa? ¿Por qué habla de subsistencia del embargo? Significa que, por un principio de economía procesal, siempre y cuando, para darle la posibilidad de que todo esto que se cumplió, el ejecutante pueda aprovechar de todos estos plazos cumplidos en el marco de este proceso que fue declarado nulo o que el juez se declaró incompetente, las medidas cautelares que se hubieran trabado en el marco de ese proceso se van a mantener y no van a caducar, siempre y cuando en el plazo de 15 días, desde que quedó firme la sentencia adversa, el ejecutante promoviera un nuevo juicio. Si dentro del plazo de esos 9-15 promueve una nueva pretensión ejecutiva ante el juez competente o ante ya no viciada de estas nulidades, esa medida cautelar que se había trabado en ese proceso que fue malogrado y se declaró nulo, o el que el juez se declaró incompetente, va a poder mantenerse y no requerir una nueva efectivización. ¿Les queda claro? Si no, caduca en forma automática. Si pasaron los 15 días y no se promueve el nuevo juicio, caduca en forma automática. Bien. Finalmente, tenemos para la sentencia de remate, es cuál es el carácter. En principio, la sentencia de trance y remate hace cosas jugadas en sentido formal. ¿Esto qué significa que hace cosas jugadas en sentido formal? En principio, esta sentencia de trance y remate es inmodificable una vez que que quedó firme, es decir, ya sea porque dictada no fue apelada o porque dictada fue apelada y después confirmada por el Tribunal Superior. Pero no obstante ello, no obstante de en principio ser inmodificable, puede existir un juicio de conocimiento posterior, donde se habilita a discutir en ese proceso de conocimiento todas aquellas cuestiones que dentro del proceso ejecutivo no estaba habilitado. O sea, todas aquellas excepciones que yo tuve y que pude hacer valer en el marco del proceso ejecutivo y que no lo hice, ya sea por desidia, por ignorancia o
por la circunstancia que fuera, no las puedo reeditar y volver a plantear en un juicio de conocimiento posterior. Ahora sí, todas aquellas cuestiones que, por ejemplo, se refieren a la causa de la obligación, que se refieren a los vicios del consentimiento en lo que hace a la conformación del título, cuando se fue instrumentado y todo eso, a toda la etapa de formación del título. Todas estas cuestiones que yo no pude articular en el proceso ejecutivo. ¿Por qué? Porque la ley me lo pide. No puedo entrar a discutir la causa de la obligación, ni tampoco aquellas cuestiones que estaban relacionadas al proceso de formación del título, como es un vicio de consentimiento. Y no lo podía hacer valer, lo puedo hacer valer en un proceso de conocimiento. ¿Bien? Y por ahí dar vuelta una sentencia que fue dictada en el marco del proceso ejecutivo. Pero todo aquello que yo pude articular en el Ejecutivo y que no lo hice por la circunstancia que fuere o porque el abogado no lo sabía, no lo puedo reeditar. ¿Está claro? ¿Cuál es el contenido? El contenido de la sentencia de tras y remate es el de 549 de la manda procedimental. ¿Y cuál es? Que va a mandar a llevar adelante la ejecución, o en todo o en parte, o su rechazo, es decir, que va a hacer lugar a alguna de las excepciones planteadas por el ejecutado, va a ordenar imponer una multa al ejecutado si es que se demuestra que hubiere litigado sin razón valedera o hubiere obstruido el trámite del proceso con argumentaciones o articulaciones manifiestamente improcedentes, una multa que va del 3 al 10% del monto de condena, y los demás recaudos que establece el artículo 163. Dictada esta sentencia de remate, de trance y remate, se va a ordenar su anoticiamiento, o sea, su notificación por cédula. Por cédula, bien. Profe, Y finalmente, disculpe, ¿escucha? Te escucho, María Luz. Perfecto. Me quedó una duda de cómo se puede apelar, el efecto. No escuché bien. Bien. Salvo la apelación. Bueno, el régimen recursivo, sepan, el 555, 552, 555 y 591 de la manda procedimental. Ahí tienen prácticamente todo lo que es la regulación de las apelaciones en el juicio ejecutivo. 552, 555, 591. ¿Qué quiere decir? Salvo la resolución que deniega la ejecución. ¿Recuerdan? Cuando deniega la ejecución es cuando el juez puede denegar la ejecución y desestimarla en límite, cuando el ejecutado no hubiera opuesto alguna de las excepciones previstas por la ley, o cuando aquellas que las hubiera opuesto no hubieran sido en forma clara y concreta. Bueno, en eso es cuando denegare la ejecución, o que en ese caso la resolución es apelable en relación y con efecto suspensivo, y lo mismo que la sentencia de trance y remate, que es apelable en relación y con efecto suspensivo, todas las demás resoluciones que se dictan dentro del marco del proceso ejecutivo, esto es con la etapa anterior a la sentencia de remate, se conceden con efecto diferido. Bueno, la resolución que dicta la sentencia de trance y remate y la que deniega la ejecución, ambas resoluciones son apelables en relación, se apelan y el efecto es en relación y con efecto suspensivo. El resto de las resoluciones que se dictan dentro del proceso ejecutivo y que son anteriores a la ejecución de la sentencia de trance y remate, todas se conceden con efecto diferido. Buenísimo, gracias. Ahora, las resoluciones que se dictan en la etapa de cumplimiento de la sentencia de remate, ¿no? Porque tenemos un lado, una vez que dictó la sentencia de trance y remate, una vez que quedó firme, y después se llevan todos los actos tendientes a ser efectiva esa sentencia de trance y remate. Todas las resoluciones que se dictan en la etapa posterior, o sea, en la etapa de cumplimiento de la sentencia de trance y remate, por imperativo, lo reglado por el 591 de la manda ritual, se dice que todas las resoluciones son inapelables para el ejecutado. O sea, toda resolución que se dicta
durante el cumplimiento de la sentencia de trance y remate es inapelable para el ejecutado. No obstante ello, la jurisprudencia ha hecho excepciones a esta regla y, por ejemplo, posibilita que el ejecutado apele a algún tipo de resolución como muy excepcional, como puede ser la liquidación que practica el ejecutante. El ejecutante, en la etapa de cumplimiento de la sentencia de remate, practica liquidación, y si bien por el operativo de lo reglado por el 591 resultaría inapelable, la jurisprudencia habilita a que en este caso plantee el tipo de remedio recursivo de apelación. Entonces, con anterioridad a la sentencia de trance y remate, acuérdense que la que deniega la ejecución es apelable en relación y con efecto suspensivo. Y la sentencia de trance y remate es apelable en relación y con efecto suspensivo. Todas las demás resoluciones son apelables y el efecto es diferido. ¿Saben qué es diferido? Que la oportunidad del tratamiento de ese recurso va a ser cuando en la oportunidad de conocer el recurso que se promueva contra la sentencia de trance y remate. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando yo voy a apelar la sentencia de trance y remate, en esa oportunidad, cuando voy a apelar la sentencia de trance y remate, en ese mismo momento que apelo, tengo que fundar todas aquellas resoluciones que hubieran sido concedidas con anterioridad, pero con efecto diferido. Y después voy a tener 5 días más para fundar la apelación en relación contra las... A ver, porque es muy, muy fino, pero quiero que lo sepan. Quiero que lo entiendan. En la etapa, cuando ustedes le notifican la sentencia de trance y remate y le van a llevar adelante la ejecución, puede ser que ustedes como ejecutado ya habían interpuesto con anterioridad alguna apelación, pero como no era una apelación contra una resolución que denegaba la ejecución, porque eso era para el ejecutado, era una imposición de costas, alguna sanción o lo que fuera, se la habían concedido con efecto diferido. ¿Qué dice el código? Que el momento para fundamentar esa apelación que se concedió con efecto divertido, es al momento de apelar la sentencia. Es decir, cuando a mí me sale la sentencia de trance y remate, yo por un lado, ¿qué hago? Apelo la sentencia de trance y remate una vez que soy notificado, y en el mismo acto fundo la apelación que ya tenía concedida de anterioridad con efecto diferido. Pero a su vez, estoy apelando la sentencia de remate, de trance y remate propiamente dicha. Y para eso tengo 5 días para hacerlo, porque es una apelación en relación y con efecto suspensivo. ¿Bien? Entonces, para ello me puedo valer de los 5 días más para fundar la apelación contra la sentencia. ¿Qué quiero decir? Apelo esa sentencia, si yo la apelo y tengo una apelación ya otorgada con efecto diferido, ese es el momento de apelar, de imponer, de impetrar ese recurso, es el momento para fundar aquella apelación. Para la que si yo también a su vez apelo la sentencia, para fundar, lo puedo hacer también en este mismo acto, al momento que la apelo, pero no significa que lo tenga que hacer. Para apelar la sentencia me lo tienen que conceder y tengo 5 días para fundar esa apelación. ¿Está claro eso? ¿Alguna duda? Está claro, sí. Perfecto. Bueno, recursos contra la sentencia, ya se lo dije, cuando era apelable, recurso en el cumplimiento de la sentencia de trance y remate, la inapelabilidad, en el cumplimiento de la sentencia de trance y remate, que yo les dije, por el 591, que eran todas las resoluciones son inapelables para el ejecutado, para el ejecutante todo es apelable, para el que no es apelable es para el ejecutado, salvo estas circunstancias excepcionales, como por ejemplo la liquidación, que lo habilita la jurisprudencia. Bueno, después obviamente, lo van a ver en la clase que yo les desarrollé, porque esto ya es mucho más largo, no puedo tener 3 horas acá, 3 horas más quiero decir, es que una vez que está la sentencia de trance y remate, se tienen que llevar a cabo, una vez que está firme, todos los actos tendientes a que esa sentencia se cumpla, ya sea que se puede cumplir voluntariamente por el obligado al pago, ya sea una liquidación extrajudicial, va y paga, si no, lo que se tiene que hacer es ejecutar esa sentencia, es que si hay bienes embargados, si hay bienes muebles, si hay bienes inmuebles, va a ser distinto, si hay dinero va a ser, ¿por qué? Porque si hay dinero no va a haber subasta, en cambio si hay bienes muebles
o bienes inmuebles, no significa que el deudor se va a quedar con eso, el acreedor se va a quedar con esos bienes, sino que lo que tiene que hacer es realizarlos a través de un martillero que se va a designar de la lista oficial y va a proceder a una subasta en la cual va a sacar a remate, ya sea un procedimiento que tienen para los bienes muebles, para los bienes muebles registrables y otro para los bienes inmuebles, que está desarrollado en este trabajo que yo les hice hincapié. No sé si tienen alguna otra duda, chicos. Si no, los dejo liberados. ¿No? ¿Nadie? Bueno, a la brevedad se va a estar entonces cargando este tema. Perfecto, María Luz. Estaba diciendo perfecto, María Luz, como me decía que no había ninguna pregunta al respecto. Lo mismo, bueno, a todos, si no tienen ninguna duda para formularme, ninguna pregunta, los dejo liberados, esto va a estar cargado, y bueno, lo reitero, no obstante, no sé si seguiré. La semana pasada, ¿con quién, o a ver uno que quiera hablar, tuvieron clase todos los días, ¿no? Sí, tuvimos clases todos los días. Micaela, ¿con quién tuvieron el lunes conmigo, el martes con? A ver, me fijo en el campus que estaba subido el nombre de los profesores. Está subido, no, El te lo nombro martes- por ahí, que sé. Perdón, García el martes Arena. con García Arena. Martes García Arena dio, entonces el miércoles debe haber dado Del Cerro, Sí, jueves Comiso. Comiso. Adriana Comiso y viernes Verdi. Hoy lunes yo, mañana va a dar el doctor Jerez, seguramente. Mañana 7 sí da Jerez, y después no sé si creo que da Del Cerro o alguno otro de los integrantes de la cátedra. Bueno, el parcial sigue siendo, habíamos dicho, el 27, ¿no? Sí, Sí, sí. ¿Les indicaron alguna modalidad? que iba a ser oral. Bien, sí, eso es lo que en principio todos suponemos. Bueno, ¿alguna duda? ¿No? No, profe. Bueno, listo, chicos, que tengan un buen final de día. Estamos, no sé si dando alguna otra clase o algo, según lo que indique el titular y los tiempos que tengamos. Y el trabajo va a estar subido a la bolilla completa 16 a su disposición. Como siempre, un gusto estar compartiendo estas clases con ustedes. Que tengan muy buen día.